Sí, ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los compañeros. Hoy día vamos a presentar acerca de nuestro trabajo de la T3 de matemáticas. Nuestro profesor es José Manuel Burga Falla. Vamos a hacer la entrega, en la fecha de entrega es el 10 de noviembre de 2024 y somos el grupo 11. Los integrantes somos yo, Samantha Sagasti Guamán, Eh, Espinosa Meléndez, María Fernanda, Hoyos Alvarado, Alejandra Jesús. Buenas noches, profesor. Iniciamos con el caso de estudio número uno. Tenemos como caso obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Tenemos una descripción primero del problema. Tenemos que según el INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente el 22% de los niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales en Perú. La prevalencia de la obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, en un 25%, y Arequipa en un 20%. Sabemos además que el promedio de ingresos anuales del país son de $11.000, con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. Tenemos como fuente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, también conocido como INEI, y la ecuación a tratar sería x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, todo esto igual a 1, en donde x es el nivel de ingresos familiares en dólares anuales, y es la tasa de prevalencia de obesidad infantil en porcentaje en la región estudiada, a es el parámetro asociado al promedio de ingresos de zonas urbanas y rurales, y B es el parámetro que refleja la variabilidad de tasa porcentual de obesidad según el nivel de ingreso. Entonces tenemos como punto número A, tenemos cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa de los ingresos familiares. Si los ingresos familiares aumentaran en un 15% en estas áreas, tenemos que realizar el cálculo en cada ecuación y considerar además los ingresos anuales de las familias en Lima, que es de $10.000, y en Arequipa es un 20% menor. Tenemos los datos para Lima y Arequipa. Para Lima sería en X, tendríamos que serían los $10.000. Lo multiplicaríamos por 1.15, que nos daría 11.500. Para Y tenemos que averiguar Y. En A tendríamos $11.000 y en B tendríamos el 0.5. Si utilizamos la ecuación anterior, para Lima tendríamos 11.500 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado. También menos y, que es lo que tenemos que averiguar, sobre el 0.05. Todo esto igual a 1. Y nos quedaría como que y es igual a 0.015, nos daría igual a 1.5%. Eso es para Lima. Y para Arequipa tenemos en X, que es también los $10.000, multiplicado por 0.8, también multiplicado por 1.15, que eso nos daría alrededor de 9.200. Y que tenemos que averiguar. Y A tendríamos también 11.000 dólares, y en B también los 0.05. En Arequipa tendríamos la misma ecuación, que sería 9.200 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 0.05. Eso sería igual a 1 y tenemos que en Y no existe, ¿no? Entonces la respuesta a este caso sería que la tasa de prevalencia de obesidad infantil de Lima, con un 15% de aumento del ingreso anual de $10.000, sería 1.5%, mientras que en Arequipa, con un 15% de aumento de ingreso anual de $8.000, no existiría un porcentaje. En el comentario reflexivo tenemos que mientras los ingresos sean superiores a $11.000 anuales en las familias, la tasa de prevalencia aumenta. Mientras sea menor, puede ser no existente. Tenemos como el punto número B, que es investigar y presentar al menos 3 iniciativas implementadas en Perú para combatir la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Evaluar el punto de impacto de estas podría tener una reducción en esta problemática. Las iniciativas son Ley de Alimentación Saludable, la ley número 321, el programa de Caliwarma y el fomento de actividad física en espacio saludable.
Como la Ley de Alimentación Saludable, la ley número 321, esta ley ha tenido un impacto significativo en la regulación de alimentos dentro de los colegios, al prohibir la venta de productos ultraprocesados y altos en azúcar. Ya sea en los kioscos escolares, la ley ha incentivado opciones más saludables y ha educado a sus estudiantes como padres sobre los riesgos de una dieta no saludable. Tenemos también el programa Caliwarma. Al promocionar alimentos nutritivos a niños en zonas vulnerables, Caliwarma ha contribuido a nivelar las desigualdades en el acceso de alimentación adecuada, ¿no? Especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos, donde el acceso de alimentos frescos y saludables es un poco limitado. También tenemos el fomento de actividad física en espacios saludables. La creación de estos espacios para actividades físicas también fomenta la cohesión social y promueve un acceso igualitario a oportunidades de recreación. En zonas rurales, estos espacios son esenciales para hacer ejercicio de manera segura, especialmente en la comunidad donde los niños no tienen acceso a instalaciones deportivas. También tenemos el punto número C, que es evaluar el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de obesidad en un 5% en las zonas rurales y 10% en las zonas urbanas. ¿Cómo modificaría esto la relación en la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia predictada? Tenemos que en la zona urbana sería Y, tendríamos que ser igual a un 25% menos un 10%, menos un 10%, que esto sería igual a, pues, al 15%, y en la zona rural tendríamos que ser el 15% menos el 5%, que sería 10%, ¿no? Tenemos en la resolución la misma ecuación, que es x al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos 0.15 al cuadrado sobre 0.05 al cuadrado. Tenemos igual a 1, todo es igual a 1, tendría x al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos 9 es igual a 1, x al cuadrado sobre 11.000 es igual a 1.0, x al cuadrado sería igual a 10, 0.1 por 11.000 al cuadrado, eso nos daría 34.782. Eso para la zona urbana. Y para la zona rural tenemos la misma ecuación, que sería x al cuadrado sobre 11.000 menos un 0.1 al cuadrado sobre 0.05 al cuadrado. Todo igual a 1 y al final x nos saldría 24.696. En la respuesta sería para disminuir los porcentajes de zonas urbanas y rurales debería aumentarse los ingresos para cada uno en urbano, $34.782 y en el rural $24.969. Y en el comentario reflexivo tenemos que al aumentar el ingreso anual disminuye la prevalencia de obesidad. Bueno, seguimos con el punto, con la letra D, donde indica proponer una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de obesidad a nivel nacional. Como primera estrategia es reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas, principalmente en áreas urbanas como Lima, donde la prevalencia de obesidad infantil es alta de un 25%. El programa se enfoca en tres componentes clave: en implementar un currículo educativo que promueva hábitos saludables de alimentación y actividad física desde la educación primaria, y como argumento tenemos la implementación de un programa integral como el PANI tiene el potencial de generar un cambio significativo en la prevención y reducción de la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. El programa aborda directamente los factores de riesgo más importantes de la obesidad infantil: los malos hábitos de alimentación, falta de actividad física y el exceso limitado de información sobre nutrición y salud. Eh, la reducción directa de las zonas más afectadas en zonas urbanas como Lima, donde la obesidad infantil afecta a más del 25% de los niños. El programa podría reducir significativamente la tasa de obesidad.
Luego continuamos con colaborar con productores locales para garantizar que los niños y sus familias tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos, especialmente en zonas rurales. Esto se podría incentivar la creación de mercados locales de producción frescos y saludables, así como establecer subsidios o beneficios para aquellos en situaciones de vulnerabilidad económica. Como argumento tenemos cambio cultural y social. A largo plazo, la educación nutricional y los hábitos saludables podrían generar un cambio cultural en las próximas generaciones, donde una mayor proporción de la población infantil optaría por opciones más saludables y equilibradas, lo que tendría un efecto multiplicador en la salud pública. Continuamos con una estrategia, introducir programas de monitoreo regular de la salud en las escuelas, donde los niños sean evaluados anualmente en cuanto a su índice de masa corporal, que es el IMC, y otros indicadores relacionados con la salud. Además, se ofrecerían servicios de apoyo nutricional y psicológico para aquellos niños que se identifiquen con este riesgo que viene a ser la obesidad. Como argumento es la disminución de enfermedades asociadas a la obesidad. Con la reducción de la obesidad infantil se espera una disminución de enfermedades relacionadas como la diabetes tipo 2, hipertensión, trastornos cardiovasculares en la edad adulta. Esto no solo mejoraría la calidad de vida de los niños, sino que reduciría los costos médicos a nivel nacional a un futuro. Por último, tenemos fomentar el deporte y las actividades recreativas en las escuelas, creando espacios adecuados para el ejercicio físico y formando alianzas con instituciones deportivas locales para que los niños participen en actividades extracurriculares. Como argumento, tenemos la repercusión positiva en el sistema educativo. Al mejorar la salud de los niños, también se podría mejorar sus capacidades cognitivas y su rendimiento académico, lo que tendría un impacto positivo en un desarrollo personal y profesional a largo plazo. Continuamos con el caso de estudio número 2, inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. Como descripción tenemos en algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de los alimentos están en las regiones de un 70% y las demás en un 5% de la población infantil, de 0 a 4 años, donde sufren la malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según el INEI, fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática. Como ecuación tenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado más b al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde x es la disponibilidad de alimentos básicos en unidades de disponibilidad por familia y es la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje con respecto a la región. A es el parámetro que representa la disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales y la B es el parámetro asociado a la prevalencia promedio de malnutrición en las áreas estudiadas. Como punto A, calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. X es igual al 20%, A es el 70% y la B es el 5%. Como resolución en Huancavelica, X, que equivale al 20%, es dividido por el 70% más Y al cuadrado sobre el 5% que equivale a la letra B. Todo esto es igual a 1. Reemplazando tenemos 400 sobre 4.900 más y al cuadrado sobre 0.0025 que viene a ser igual a 1. Y al cuadrado sobre 0. O coma 0025 es igual al 0,9, no, 918. Y al cuadrado es igual al 0,0022, a lo que por último equivale a 4,79%. Por lo tanto, la respuesta es la prevalencia de malnutrición es de
2,79%. Y como comentario reflexivo, aumenta ay, no sé, aumenta la disponibilidad de alimentos. Ok. En el punto 2, eh, tenemos encontrar y presentar 3 estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas. Analiza las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación en Huancavelica y Ayacucho. Los estudios son suplementación multimicronutrientes en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, 2009 al 2011. Este informe de UNICEF resalta como la implementación de programas de implementación con multimicronutrientes contribuyó a una significativa reducción de la anemia y mejoró el estado nutricional en estas regiones, incluidas Huancavelica y Ayacucho, a través de la administración de suplementos de hierro, vitamina A y el ácido fólico. Se alcanzaron mejoras en la salud infantil, especialmente en la población vulnerable. Estudio sobre la desnutrición infantil en Ayacucho. Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos revela que en zonas rurales de Ayacucho, las altas tasas de desnutrición infantil están relacionadas no solo con factores de salud, sino también con condiciones sociales como la pobreza, la falta de acceso a servicios adecuados de salud y educación alimentaria. Las investigadoras destacan que las estrategias de intervención deben considerar estos factores sociales para ser efectivas. Evaluación de seguridad alimentaria y nutricional en familias rurales de Ayacucho. Este estudio muestra que muchas familias en áreas rurales de Ayacucho enfrentan inseguridad alimentaria moderada a severa. Aunque el consumo calórico es adecuado, la dieta sigue siendo deficiente en nutrientes esenciales. Las intervenciones en nutrición, además de la distribución de alimentos, deben centrarse en la educación nutricional para lograr una mejora a largo plazo. En estos, en estos estudios muestran la importancia de abordar la malnutrición desde un enfoque integral que considere no solo la distribución de suplementos y alimentos, sino también la mejora en el acceso a servicios de salud, educación y mejores prácticas alimentarias en estas regiones. La implementación de políticas públicas que integren estas intervenciones puede ser clave para reducir los índices de desnutrición en estas áreas. En el caso C tenemos si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Como dato significativo tenemos que X es igual al 70% por el 90%, en paréntesis, igual a 63%. Igual que tenemos en la resolución. Al convertirlo tenemos 63% sobre el 70% más y al cuadrado sobre el 5% al cuadrado. Esto es igual a 1. Esto nos da como resultado 0,81 más y al cuadrado sobre 0,0025 es igual a 1, que viene a ser y al cuadrado sobre 0,0025 es igual al 0,19. Viene a ser y al cuadrado es igual al 0,0004475 y y viene a ser igual al 2,18%. La respuesta es, si disminuye en 10% de disponibilidad de alimentos, hace que la prevalencia de malnutrición sea del 2,18%. Como comentario reflexivo tenemos que al disminuir el 10% de la disponibilidad de alimentos, genera una malnutrición, por lo tanto, afecta a la comunidad donde no existe un buen control de alimentos en las comunidades. En el caso de, tenemos que proporcionar un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejoraría las condiciones actuales. En los estudios tenemos estudio sobre la desnutrición infantil en Ayacucho, Instituto de Estudios Peruanos IEP. El informe de IEP en 2016 se centró en la desnutrición infantil en las zonas rurales de Ayacucho como Vilcas, Huamán. Este estudio subraya que, a pesar que los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación nutricional
El problema persiste debido a factores como la falta de acceso a servicios de salud adecuados y las desigualdades socioeconómicas. Las autoras del medio sugieren que se necesita un enfoque más integral que no solo se centre en la mejora de la salud infantil, sino que también aborde las causas sociales profundas de la desnutrición como la pobreza y la falta de acceso a la educación alimentaria. Para analizar tenemos factores socioeconómicos. La pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos son las principales barreras para la mejora nutricional. Las políticas públicas deben integrar mejoras en infraestructura, educación y salud. Como consiguiente tenemos la desnutrición infantil. Aunque los programas de salud y alimentación escolar como WALI y WARMA son esenciales, no son suficientes para combatir la desnutrición por sí solos. Se requiere un enfoque más amplio que involucra a las familias, las comunidades y otros sectores claves. Por último, tenemos estrategias integrales. El análisis subraya la necesidad de un enfoque integral que combine mejoras en la distribución de alimentos, la educación nutricional, el acceso a servicios de salud y la mejora de condiciones socioeconómicas. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.